crisis a la victoria. Yo quiero que repita conmigo: de la crisis a la victoria. De la crisis a la victoria. Y yo he tomado como ejemplo para esta palabra que el Señor me dio un momento bien difícil que vivió el rey David. Amén. El rey David vivió un tiempo bien difícil. El rey vivió muchos momentos en donde Dios lo probó, vivió muchos momentos en donde fue difícil lo que le estaba sucediendo, pero yo creo que uno de los momentos más difíciles de la vida de David es el que yo le voy a relatar en este día. Amén. Yo quiero que vayamos a segundo libro de Samuel, capítulo 16. Vamos a leer del 5 hasta el 12, pero vamos a estar tocando desde el capítulo 13 hasta el capítulo 18, aparte durante todo el servicio, para ampliar lo que en este corto texto estaba sucediendo. Segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículos del 5 al 12. Dice: y vino el rey David hasta Bahurim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simeí, maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey: ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le arrancaré la cabeza. Y el rey respondió: ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá: por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai a todos sus siervos: he aquí mi hijo, que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizás mirará Jehová mi aflicción, y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y en otra versión dice: Jehová mirará mi aflicción y me dará bendiciones por todas sus maldiciones de hoy. Este episodio nos narra, este texto nos narra un tiempo difícil en la vida de David. Amén. Un tiempo de crisis en la vida de él, donde hasta gente del mismo pueblo se le levantó. Este hombre era pariente de Saúl, y dice la Biblia que se le levantó a arrojarle piedras y a maldecirlo y a decirle: hombre sanguinario, hoy ha llegado el fin de tu vida, porque Dios nos devolverá el reino. ¿Y sabes lo que dijo David cuando ese siervo de él le dijo: voy, Señor, y le arranco la cabeza? Él le dijo: no lo hagas, porque si esto está pasando es porque el Señor lo está permitiendo. Lo único que puedo decirte, Abisai, y le dijo a todo el pueblo, es que Jehová me va a hacer mucho bien por cada maldición que Él me está arrojando. Amén. Y este es el centro del mensaje de hoy, porque el Señor ha venido a decirte: por cada cosa mala que a ti te ha sucedido, por cada maldición que a ti te han arrojado, por cada señalamiento y cada calumnia que te han hecho, es una bendición que está sobre ti. Es una bendición que se aproxima sobre tu vida. Amén. ¿Sabes algo? Siempre que viene un momento de crisis, nosotros tratamos de buscar la causa de la crisis, el por qué están sucediendo estas cosas en nuestra vida. Pero más que buscar la causa de la crisis, hay que buscarle la finalidad, porque a veces es difícil encontrar la causa de las cosas que nos están sucediendo. Amén. Los amigos de Job
junto con Job, se mataban la cabeza tratando de pensar y tratando de buscarle la causa a todos los acontecimientos que uno tras de otro le habían estado sucediendo a Job. Amén. Y en el Nuevo Testamento encontramos un caso de sufrimiento de un ciego. Y los discípulos le dijeron al Señor: Señor, ¿quién pecó esto? Sus padres, para que naciera así ciego. Y el Señor le dijo: no busquemos la causa, busquemos el propósito. Porque este está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Amén. Y ya no te maten la cabeza más tratando de buscar la causa a las cosas que te están ocurriendo. Simplemente mírale su propósito y mírale su finalidad. Porque ¿sabes por qué te está ocurriendo esto? Para que las obras de Dios se manifiesten en tu vida. Amén. ¿Sabes qué significa, hermano? Aleluya. Dáselo fuerte al Señor. ¿Sabes lo que significa la palabra crisis? El mensaje de hoy es de la crisis a la victoria. La palabra crisis nosotros pensamos que es un término negativo, pero en la palabra de Dios nos muestra que la crisis es algo de bendición. Y su mismo significado, tanto etimológico como en el griego, la palabra crisis significa separar, decidir o sacar a la luz. Un ejemplo es cuando se estalla algo y se rompe. Quedamos estupefactos, quedamos paralizados, no sabemos qué hacer. La palabra crisis y la palabra crítica viene de la palabra crisis. Toda crisis tiene que generar una crítica en tu vida, de tu poder decir y tomar decisiones, de tu poder reevaluar y analizar qué fue lo que pasó, por qué sucedió y poder levantarte. Amén. También la palabra criterio viene de la palabra crisis. O sea, así como la crisis produce una crítica para tu propia vida, así también produce un criterio, es decir, una nueva marcha, un nuevo rumbo y una nueva visión. Así que la palabra crítica no es una palabra, la palabra crisis no es una palabra negativa. Generalmente las crisis sacan a la luz lo que nosotros no podíamos ver, lo que nosotros no estábamos viendo. Amén, las sacan a la luz, porque el Señor quiere que tomemos una nueva visión, emprendamos un nuevo camino, reevaluemos nuestra vida, nos hagamos una crítica y podamos establecer un nuevo criterio a seguir. Amén, eso es lo que quiere el Señor a través de la crisis. La crisis que estaba viviendo David era en extremo grande. ¿Sabes por qué? Porque David estaba acostumbrado a enfrentarse a toda clase de enemigos. Ustedes saben que David era un rey guerrero, ¿verdad? Él no le tenía miedo a nada y él sabía en quién había creído, que era Dios. Amén. Él sabía y conocía la grandeza de Dios. Él pudo extender sus dominios porque no había ningún enemigo que pudiera hacerle frente. Pero resulta que en este caso se le había levantado su propio hijo. Su propio hijo se había levantado contra él y quería matar a su padre. La rebelión había crecido en su corazón a tal punto de desear el reino de su padre y hacerse ungir por el mismo pueblo. Una parte del pueblo ungió a Absalón como el rey, estando David aún en el trono. ¿Tú te imaginas cómo estaba ese corazón de ese padre? Porque tú no levantas un hijo para que ese hijo se levante contra ti y sea tu peor enemigo, ¿verdad? Yo creo que ninguno levanta un hijo para que sea su peor enemigo, ¿cierto? Y eso era lo que le estaba pasando a David. Entonces David estaba en una encrucijada tremenda, porque él no sabía si actuar como padre o actuar como rey. Y por aquí había un pueblo diciéndolo: ajá, señor, ajá, rey, hay que acabar a Absalón porque te va a quitar el reino. Y por aquí había un sentimiento: ese es mi hijo y cómo lo voy a matar, cómo voy a acabar yo con mi propio hijo.
nuevamente David delante de todo el mundo, sabiendo que había sido un rey capaz de matar a su propio hijo. Entonces hay momentos de nuestra vida en que estamos en una encrucijada y nosotros no sabemos qué hacer, porque decimos: si tomo esta decisión, se afecta a esto, y si cojo para acá, se afecta a esto, si me voy, afecto a mis hijos, si no me voy, sigo sufriendo, si hago esto, afecto a esto, si hago esto, afecto a estos, y no sabes qué hacer. Eso era lo que David estaba viviendo en ese momento. No sabía qué hacer, no sabía qué decisión tomar. Una guerra civil se aproximaba, porque estaban los siervos de David, los que estaban del lado de él, y estaba un gran porcentaje del pueblo que había creído en Absalón, que había creído que Absalón verdaderamente era el nuevo rey, ¿verdad? Y David amaba a su pueblo y no quería enfrentarse a su propio pueblo. No quería que ese pueblo se dividiera, los que querían a Absalón como rey y los que querían a David como rey. Entonces lo que David estaba viviendo era en extremo muy doloroso. Era una crisis tanto familiar como política, como civil, como espiritual, y de todos los sentidos. Amén. Pero sabes, cuando llega una crisis a la vida de una persona, no llega porque sí. Muchas veces esas crisis son el resultado de muchas cosas que se han generado en el pasado, en el cual nosotros no hemos sido contundentes en erradicar. Cosas que nosotros no hemos determinado y no hemos detectado a tiempo en nuestra vida, y se convierten en un momento en una bola de nieve. ¿Cuántos matrimonios no se destruyen por pequeñas actitudes, hasta que ya no sabemos cómo retroceder, hasta que ya no sabemos cómo hacer para reconciliarnos, hasta el punto en que no sabemos cómo buscar la manera de llegar a un punto de acuerdo? Después de habernos amado, después de habernos querido, llega ese momento en que nuestro esposo se convierte en nuestro peor enemigo, donde tus hijos se convierten en tu propio enemigo, donde tus amigos te dan la espalda y son tus enemigos, donde tus mismos hermanos de la iglesia se convierten en un aguijón para ti, donde tus mismos discípulos te hacen sufrir y se convierten en tus propios angustiadores. Tremendo, ¿verdad? Eso le pasó a David, y fue una serie de cosas que David hizo en el pasado que le costaron en ese momento, porque Absalón no se rebeló de un día para otro. Dice la palabra de Dios que David, entre muchos hijos que tenía, les voy a mencionar a 3: Absalón, Tamar y Amnón. Amnón era el mayor, Absalón y Tamar era hija, era mujer. Y dice la Biblia que Amnón se enamoró tremendamente de su hermana Tamar, hasta enloquecer por ella. Dice que se enfermó de amor por su propia hermana, y un día, viendo la resistencia de ella, la violó a su hermana. Absalón quedó tremendamente dolido con esto, resentido. Empezó a odiar de una manera indescriptible a su hermano Amnón. ¿Sabes qué hizo David? Cuando se enteró que su hijo había violado a su hija, no hizo nada. No le dio ningún castigo a Amnón por esto. Y eso empezó a generarse un tremendo resentimiento en el corazón de Absalón, hasta que llegó el día en que Absalón mató a Amnón. Tremendo, ¿verdad? ¿Y sabes qué hizo David cuando Absalón mató a Amnón? No hizo nada. Dice la Biblia en el capítulo 13, versículo 39: y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón. ¿Sabes qué castigo recibió Absalón del rey David por esto? Nada. Por un tiempo fue desterrado, pero después volvió a Jerusalén. Y no llegó a Jerusalén como el hijo pródigo,
Padre, yo he pecado, perdóname. Él llegó como príncipe y se paró en la puerta del palacio del rey, a la entrada. Y dice que desde allí todo el que venía le decía: ¿sabes qué? Mi padre no te ama, mi padre no quiere hacerte justicia a ti. A la gente que llegaba a hacer justicia, a pedir justicia al rey, le decía: mi padre no te quiere hacer justicia. ¿Quién me hiciera rey a mí? Porque yo sí tomaría tu causa y yo sí podría ayudarte en lo que tú necesitas. Y dice que por 4 años Absalón estaba allí siempre, acechando al pueblo, hasta que volteó el corazón del pueblo, amén, hacia él, y lo quitó el corazón, o sea, hizo que la gente se le volteara a su propio padre. Una tremenda raíz de rebeldía dentro de su corazón, amén. Y mientras tanto, que encontramos, desafortunadamente, porque David fue un gran poeta, un gran cantor, un gran guerrero, un gran rey, pero no tuvo éxito como padre. Tuvo hijos indisciplinados y rebeldes. Y encontramos ante todas estas circunstancias un padre ausente. ¿Y sabes qué genera las crisis familiares? Las ausencias emocionales. Porque estamos juntos en una casa, pero estamos cada uno por su lado. Nuestros hijos en su cuarto. Yo llego tarde, no sé ni siquiera la condición de mi esposa ni la condición de mi esposo. Porque todos vivimos bajo el mismo techo, pero todos estamos emocionalmente ausentes. Encontramos una pasividad en nuestras vidas, como padres, como esposos, como hijos. Pasividad porque no tomamos decisiones radicales cuando las tenemos que tomar. Porque dejamos que nuestros hijos de 13, de 14 y de 15 años ingresen a la casa con la novia y la metan en el cuarto, ¿verdad? Nosotros somos, esta generación es una generación de padres que no han tomado la autoridad sobre sus hijos. Y encontramos niños pequeños que son los que dicen qué es lo que se va a comer, y son los que se revuelcan en los centros comerciales, y tenemos que hacer lo que ellos quieren que nosotros hagamos. Esa pasividad en tu vida y la falta de corrección ha generado una crisis familiar. Esa falta de determinación ha generado una crisis familiar, no solamente en la iglesia, sino a nivel de toda la sociedad. Porque hemos sido más sentimentalistas que fuertes dentro de nuestra casa. Y nosotros pensamos como mujeres que los problemas del hogar se solucionan con unas vacaciones en Miami, con un ramo de flores. Eso está bien, pero las crisis familiares no se superan con esos sentimentalismos que tú ves en las telenovelas, porque nada de lo que la telenovela te dice es verdad. Porque la telenovela te narra la historia desde que se enamoran hasta que te casan. De ahí en adelante no dicen nada de la convivencia, que es lo más tremendo y duro que hay, ¿verdad? Ay, Betty la fea se casa con Armando y ahí se acabó la novela, ¿cierto? Y nosotros vivimos en esos idealismos, pensando que así se componen las cosas en la casa. No, es con actitudes firmes todos los días. Amén. Es con decisiones, así sean pequeñas pero acertadas, porque una actitud puede levantar y una actitud puede destruir. Amén, hermano. Entonces David, miren el sentimentalismo a David. Ya se le había olvidado que Absalón mató al hermano y deseaba verlo, y ese sentimentalismo no le alcanzó, ¿verdad?, para él poder levantar a su familia.
¿Sabes por qué nuestros hogares entran en crisis? Porque hay reconciliaciones sin perdón. Porque nos medio contentamos un día que estamos en una fiesta y que salimos, pero no vamos a la raíz y nos pedimos perdón de verdad. Y perdón es borrar y hacer una vuelta en nu. Amén. Eso es perdón y arrepentimiento. Amén. ¿Y cuántas parejas no tienen relaciones sexuales sin pedirse perdón? ¿Verdad? Reconciliación sin perdón alimentó la semilla de rebelión en el corazón de Absalón, porque él lo dejó venir a Jerusalén, pero nunca le dijo: hay una cuenta que tenemos que arreglar, hiciste algo equivocado. No lo hizo, y después su hijo se levantó contra él. Amén. Exigencia sin ejemplo es algo que nos hace caer en crisis en nuestra familia, porque queremos exigir y demandar de nuestros hijos algo que ellos no ven de nosotros, ¿verdad? Qué tremenda tristeza, hermano, que nosotros no traigamos nuestros hijos al culto de jóvenes, al servicio de jóvenes. Por lo menos establécete la meta que eso suceda. Y tú tienes la forma de hacerlo, pero no lo haces. Y a la vuelta de aquí a 15 años, hermano, será difícil ver nosotros un matrimonio heterogéneo. La mayoría de matrimonios serán homogéneos. Mujer con mujer, hombre con hombre. Y tus hijos van a vivir en esa generación. Y tú estás pasivo, preocupado en tu propia crisis, viviendo de sentimentalismos, pensando que las cosas se solucionan de una manera superficial, y así el enemigo y tú mismo te has enceguecido. Amén. Eso le sucedió a David, porque la crisis, ¿verdad?, no vino de una manera y no vino de un día para otro. Esa desintegración empezó desde hace mucho tiempo. ¿Sabes por qué David no tenía la autoridad de decirle a este: ¿por qué violaste a tu hermana? ¿Sabes por qué no tenía la autoridad y por qué no dijo nada? Porque él cogió una mujer también. Porque él moralmente había hecho algo desastroso tiempo atrás. ¿Y con qué autoridad tú vas a levantar a tus hijos? Si tú sabes que estás haciendo cosas que no le agradan al Señor. Amén. Eso provocó esa desintegración familiar. ¿Y por qué no le dijo a Absalón? ¿Y por qué no le dio ningún castigo a Absalón? Porque David también había matado. Mira la autoridad, mira cómo te resta a ti autoridad el tú no poder caminar verdaderamente como Dios quiere. ¿Cómo le vas a decir tú a tus hijos que no fumen? ¿Cómo le vas a decir tú a tus hijos que no tomen si tú lo haces también? ¿Cómo le vas a decir tú a tus hijos: métete con el Señor, si ellos te ven que tú no vienes? ¿Verdad? Eso le pasó imagínate, le pasó al rey David. Le pasó al rey David. Ahora que no me pase a mí. Que si yo no me apercibo, hermano, nuestros hijos se van en un abismo, nuestra familia se va en un abismo. Yo tengo que levantar mi hogar. Amén. Yo tengo que hoy tomar una decisión de dejar sentimentalismos y decidirse cada día a levantar esa familia que Dios te dio, porque no hay otra mujer. Todas las mujeres somos iguales, ¿verdad? Todas las mujeres somos iguales. No hay otra mejor que esa es. No hay otro mejor que ese es. Y tienes que procurar levantar lo que el Señor te ha dado, estableciendo un altar de perdón en tu familia.
manera como Jesús pudo, ¿verdad?, vencer las personas que le estaban haciendo daño. Él pudo decir: Señor, perdónalo porque no saben lo que hacen. Entonces, por muy doloroso que sea la crisis que estás viviendo, tenemos que perdonar. Tenemos que hacer un alto en el camino. Tenemos que volvernos y decir: Señor, ya no más. Recuerda que el Señor ha venido a anunciarte que esa crisis se va a ir. De la crisis a la que, a la victoria. Tú vas a tener la victoria. Porque yo no he venido a decirte que eso va a ser difícil e imposible de alcanzar. ¿Qué te está diciendo el Señor? Hazlo, porque yo te voy a respaldar. Y después de esta crisis tú vas a tener un hogar bendecido, tanto que tú vas a poder dar ejemplo a otros y podrás ayudar a otros después que pasen esta crisis familiar. Amén. ¿Tú lo crees, hermano? Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso. Quiero decirte algo. Si lo que tú estás viviendo, porque David lo que estaba viviendo era consecuencia de su pecado, definitivamente. Absalón, ¿sabes lo que hizo Absalón? Absalón cogió en este momento de crisis política y de crisis civil dentro del reino. Absalón, Natán le había dicho a David: lo que tú hiciste en secreto, de tomar a la mujer ajena y después matar al marido, a ti te lo harán públicamente. No sabía David que era su propio hijo. Tremendo el dolor, porque cogió a sus mujeres y las violó en el terrado del palacio para que todo el mundo viera lo que él estaba haciendo, porque el consejo de un hombre fue ese: tú quieres que la gente te respete, coge a las mujeres de tu padre y ten relaciones con ellas para que la gente sepa que el reino definitivamente es tuyo. Y Absalón fue y hizo eso, porque nosotros creemos que lo que nosotros hacemos no va a tener repercusiones nunca. Y resulta que él nunca pensó que cuando Natán le dijo: lo que tú hiciste en secreto te lo harán en público, era su propio hijo el que se lo iba a hacer. Y nosotros estamos jugando entre estar fríos y calientes y no sabemos cuáles son las consecuencias que van a venir mañana más tarde, y desafortunadamente se reflejan en nuestra familia. En nuestra propia familia se empieza a reflejar el resultado de lo que nosotros no hacemos en el momento en que lo tenemos que hacer. Amén. Amén. Entonces es el día de decir: Señor, yo acepto tu palabra y yo acepto lo que tú me quieres decir. Y quiero darte una palabra de consuelo. A pesar de que David, lo que estaba pasando era consecuencia de su error, Dios lo ayudó. Y quiero decirte algo: no importa si lo que estás pasando es una prueba o es consecuencia de tus errores, Dios tiene el poder para ayudarte. Amén. Si tú te arrepientes, Dios te va a ayudar. Amén. Si tú te arrepientes, Dios te va a levantar. Amén. No te sientas que no te vas a poder levantar. Sí te puedes levantar. Aun cuando hayas cometido errores, nunca van a ser más fuertes que el amor, la gracia y el poder de Dios sobre tu vida. Amén. Ahora, David no solamente vivió una gran crisis familiar, sino él también vivió una gran crisis personal. La Biblia nos habla acerca de una traición que vivió el rey David aquí mismo. Dice la palabra que su mejor amigo, llamado Ahitofel, repita conmigo: Ahitofel. Ahitofel. Vamos a leer el segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo del 12 al 13. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón.
Y dice el versículo 31, y dieron aviso a David diciendo: Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Tremendo. ¿Sabes quién fue el primero que se le fue a David en su crisis? ¿Sabe quién fue el primero que se le fue? Su mejor amigo, su consejero, el consejero de la corte real, llamado ¿cómo? Ahitofel. Dice la palabra de Dios que el consejo que le daba Ahitofel a David era tan contundente que era como si el mismo Dios hablara. Y David llegó a tener tanta armonía y tanta coinonía con Ahitofel que era su íntimo. Él lo relata en el libro de los Salmos como su íntimo amigo, como su íntimo familiar. Llegaron a intimar en tantas cosas que llegaron a ser muy buenos amigos. Pero ¿sabes qué hizo Ahitofel cuando se enteró de que ya Absalón lo habían ungido como rey y veía en peligro su ministerio como consejero? Se fue y le dio la espalda a su mejor amigo. ¿Y sabes cómo se quedó David? Aparentemente sin consejo de parte de Dios. Y tú no esperas, hermano, que en un momento tan difícil las personas te den la espalda, sobre todo si son las personas en las que tú más confías. Tú nunca vas a esperar eso, ¿verdad? Pero te quiero llevar a entender la gran crisis que tenía David. Solamente era su hijo quien se había levantado contra él. También el consejo de Dios se vio coartado. También su mejor amigo lo abandonó en el momento en que él más lo necesitó. David, a raíz de esa traición, escribe el Salmo 41:9, que dice: aún el hombre de mi paz, en que yo confiaba, que mi pan comía, alzó contra mí su calcañar. 1000 años después se cumple esa palabra en Jesús, cuando habla de Judas. Ahitofel es el Judas del Antiguo Testamento, porque su final fue igual que el final de Judas. Fue un hombre traidor. Amén. ¿Sabes por qué el romper la confianza, una de las cosas más traumáticas en la vida de una persona es cuando una relación de confianza se rompe? Una de las cosas más traumáticas que hay. Y se compara a cuando una persona recibe un trauma craneoencefálico y se da duro con un objeto contundente. ¡Pum! Se da contra la cabeza y uno no lo puede creer. ¿En qué momento se fue? ¿En qué momento está hablando todo esto de mí? ¿En qué momento toda la confianza que yo deposité en esa persona se fue, se destruyó? Hay personas que nunca llegan a recuperarse del rompimiento de una confianza, de una traición. Y traición no solamente es cuando tu esposo se va con otra, tu esposa se va con otro, cuando tu mejor amiga se va con tu marido. No, traición es todo acto a través del cual se rompe la confianza que tú tenías en una persona. ¿Y sabes por qué? Y tú sabes que hay delitos que penan el violarle la confianza a una persona. Y hay un delito que se llama abuso de confianza. Y sabes que todavía la ley dice que la confianza es un bien jurídico que se debe tutelar. Porque es un bien tan preciado, porque cuando tú entregas una confianza, te entregas un pedacito de ti a esa persona. Es que no se trata de lo que yo les regalé, no se trata de lo que yo invertí, se trata del tiempo que yo le di, se trata de lo que yo le confesé, se trata de lo que yo generé en ella y él generó en mí. Y de pronto, ¡pum!, trauma craneoencefálico. Cuando se rompe la confianza, hay personas que ni siquiera pueden dormir porque el golpe es
Esto le pasó a David. Y entre más cercanos el vínculo, Salmo 55:12, porque no me lo hizo cualquiera que yo me hubiera recuperado rápido. Si me lo hubiera hecho cualquiera, yo me hubiera recuperado rápido, pero me lo hizo mi amigo, mi íntimo, mi familiar, que juntos caminábamos hacia la casa del Señor. Amén. Tremendo. Ahitofel representa a aquellas personas que cuando tú no significas nada para ellos, se van de tu lado. Que tú dejas de proporcionarle algo. Y entonces esas personas se van. Te dejan solo, te abandonan. Amén. Hoy es un día para nosotros perdonar y recuperarnos del golpe. Y decir, Señor, quiero dejar esto atrás. Quiero perdonar. Porque no se trata de ti. Se trata de quien no mereció la confianza que depositaste en él. Amén, hermano. Hoy es un día para perdonar. La Biblia nos narra que la crisis personal de David se acrecentaba cada día más. Y cuando David pasó por un campo y se encontró con Siba, le dijo: Siba, Siba, ¿dónde está Mefiboset? Y Siba les respondió, capítulo 16, versículo 3: He aquí, él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho: hoy me devolverá a la casa de Israel el reino de mi padre. ¿Sabe quién era Mefiboset? Era nieto del rey Saúl. Y el niño Mefiboset, cuando tenía 5 años, su nodriza, la que lo cuidaba, recibió la noticia de que su abuelo y su papá habían muerto. Saúl y Jonatán habían muerto. Y cogió la nana al niño en brazos de 5 años y salió corriendo, pero con tan mala suerte que ¡pum!, se cayó y se le fracturaron sus pies. Y el niño fue un niño siempre discapacitado. Y se fue a vivir a una tierra que se llama la tierra del olvido, se llama Lodebar. Y de allí un día el rey David, haciendo memoria, dijo: ven acá, yo algún día le he hecho algún bien a la familia de Jonatán, a la familia de Saúl. ¿Hay algún pariente por ahí de Saúl, de Jonatán, para yo hacerle misericordia? Y le dijeron: sí, hay uno que vive allá en Lodebar, que vive en la zona Cachacal, que vive en el Cartucho, que vive en la calle del Bronx. Allá en la calle del Bronx hay uno. Y él le dijo: tráiganmelo y vamos a hacerle misericordia. Y vino el rey David, lo sentó a su mesa y le restituyó todos los bienes. Amén. ¿Tú qué harías con una persona que a ti te restituye todo, que te da todo, que te saca de allá de la zona Cachacal y te pone a vivir aquí en los Nogales? ¿Tú qué haces con una persona que hace eso contigo? Viviría eternamente agradecida con esa persona, ¿verdad? Pero la Biblia dice que en ese momento de crisis, cuando él iba pasando, que él sabía que esos campos, que esas tierras se las había dado a Mefiboset, que él preguntó: ¿dónde está Mefiboset? Le dijeron: él no vino, porque él dijo: hoy me reintegrará Dios el reino de mi padre. Fíjate, hermano, a pesar que Mefiboset se le había dado todo, nunca tuvo lisiados sus pies, tenía lisiado su corazón. Y por eso tú ves gente nunca crecer y nunca salir adelante, porque tienen paralizado y tienen enfermo su corazón. Porque aunque tú le des todo, nunca te lo van a agradecer. Porque aunque tú te hayas volcado sobre ellos a recogerlos, a abrigarlos, a darle amor, siempre te va a faltar algo.
Mefiboset entonces no quería que le restituyeran nada. Él quería poder. Él quería ser el rey. Tremendo, ¿verdad? Entonces, hermano, fíjate, nosotros siempre vamos a vivir momentos difíciles, momentos en que la gente nos va a abandonar, momentos en que la gente no nos va a querer, momentos en que la gente se le va a olvidar lo que nosotros hemos hecho por ellos. Y eso lo vivió este varón, ¿verdad? Y aquí en la palabra que acabamos de decir, cierto, cuando Simeí, pasado ese campo de Mefiboset, y David iba en un camino, que la gente, cuando él vio que su hijo se le levantó, que Absalón ya había sido ungido rey, que la gente lo proclamó rey, que ya había una coartada contra él, él se fue del palacio, y él sale del palacio aparentemente huyendo. Pero cuando yo leo las escrituras, capítulo 15 y 16, me doy cuenta que David no está huyendo. David está buscando el camino de él, su refugio, su fortaleza. David estaba buscando la cumbre del monte de los olivos para adorar a Dios. Estaba buscando la cumbre del monte de los olivos, no para esconderse de su hijo. Iba a buscar la dirección del rey. Iba a orar al rey. Aunque él sabía que la crisis era por él mismo, que él había fallado, él no cayó derrotado. Él se fue a adorar al rey. Y todo el mundo, y Simeí se le levantó en esa crisis, no solamente familiar, personal, sino en una crisis moral tremenda. La cabeza agachada, la cabeza cubierta y los pies descalzos. Y dice que cuando la gente veía a David pasar y salir del palacio huyendo como cualquier hombre, la gente decía: David mataba a filisteos y no ha podido con su propio hijo. Y las mujeres lloraban y botaban lágrimas de ver ese cuadro tan doloroso, de ver a David solo con ciertos siervos, con un ejército pequeño, mientras el pueblo elegía a Absalón como rey. Y dice que este varón, con que iniciamos esta palabra, Simeí empezó a maldecirlo. Él también era familia de Saúl, y empezó a maldecir a David. Y tomó este varón y le dijo: Señor, ¿quiere que vaya a Abisai y le arranque la cabeza? Y él le dijo: no lo hagas. No lo hagas. ¿Sabes por qué? Porque esto lo está permitiendo el Señor. Y quiero decirte algo, hermano. Todas las cosas que a nosotros nos suceden, las permite el Señor con un propósito. Y yo nunca había visto un hombre tan lúcido en cuanto al entendimiento de lo que estaba ocurriendo en un momento tan difícil. Cuando un hombre te tira piedras, cuando tú eres el rey, cuando tienes rabia, cuando tienes una tremenda carga aquí, cuando no sabes cómo solucionar un problema. Y aunque este hombre le dijo así, tenía todo el poder para matarlo, él le dijo: no lo hagas. Amén. ¿Sabes por qué, hermano? Porque los hijos de Dios no atendemos a las provocaciones del diablo. Amén. Nosotros atendemos a las palabras y a las promesas del Señor. Amén. Quiero decirte algo. Muchas personas se han levantado contra ti a señalarte. Muchas personas, ¿verdad?, han levantado contra ti palabras calumniadoras. Porque él le dijo a David: mataste a mi familia, hombre sanguinario, hombre perverso, y le tiraba piedra y le arrojaba polvo. Mataste a nuestra familia, sanguinario, perverso, y así. David caminaba y el hombre atrás, perverso, maldito, y le empezaba a tirar piedras y tiraba polvo todo el camino, David arriba y él abajo, ¿verdad? Pero eso era mentira. En las escrituras no nos hablan que nunca David atentó contra ningún pariente de Saúl. Amén. ¿Y sabes qué dice la palabra, hermano? Bienaventurados cuando hablen mal de ti, diciendo mentiras. Amén. ¿Por qué te afanas tanto en sacar a luz la verdad? Si tú eres bueno y eres de Dios, y las palabras que están diciendo sobre ti son calumniadoras, entonces tienes que ser bienaventurado. Amén. Y tienes que ser 1000 veces feliz. Amén.
diciendo Simeí a David: sabes, tu posición es ilegítima, porque tú tuviste que matar a Saúl para estar ahí, y eso era mentira. Y muchas personas quieren decirte: tu posición es ilegítima, tu llamado es ilegítimo, tú no mereces estar ahí, tú no tienes el poder para estar ahí, tú no tienes el carisma para estar ahí. Pero yo quiero decirte algo: tu llamado viene de Dios. Amén. Lo que tú tienes, Dios te lo ha dado. Amén. Lo que tú tienes, Dios te lo ha regalado. Amén. Todos los lugares de privilegio donde tú estás es porque Dios te los has entregado. Amén. Y así el diablo se levante contra ti a señalarte, a vituperarte, a levantar tu dedo contra ti, nunca temas. Amén. Qué lucidez la de David para en ese momento decir: no me importa lo que él me diga. Se ha levantado contra mí mi hijo, ahora que no se levante esto. Estoy viviendo y una carga más grande. He soportado yo momentos más difíciles para venir yo a entretenerme con este hombre. No te entretengas con nadie que te quiera hacer daño, hermano. Porque Dios se encargará de ellos. David le dijo: no le arranques la cabeza. Y era verdad, porque Abisai era un tremendo guerrero. Le podía arrancar la cabeza en un minuto si él quería. Pero David era tipo de Cristo. Tipo de Cristo. No es con espada. Tú que eres Pedro, que si yo no quisiera, no mandara una legión de ángeles que me protegiera. Pero me es necesario pasar por esta circunstancia. Y David le dijo igual: no hagas eso. Amén. Aquí no le podemos arrancar la cabeza a nadie, hermano. No podemos arrancarle la cabeza a nuestros enemigos. No podemos volarle la cabeza a nadie. David tenía un gran conocimiento de que el reino era de Dios y a quien se quería se lo daba. Amén. David sabía que el reino nunca fue de Saúl, el reino era de Dios. Por eso las palabras que le decía ese hombre le regalaban. Hermano, el reino es de Dios y él a quien quiere se lo da. Amén. Si yo estoy aquí es porque Dios quiere que yo esté aquí. Amén. Si tú estás ahí es porque Dios quiere que tú estés aquí. Amén. El reino es de Dios, el reino es de Dios, las cosas son de Dios, las bendiciones son de Dios y a quien Él quiere se lo da. Amén. Dijimos que la crisis buscaba ¿qué? Sacar a la luz la verdad. Sacar a la luz la verdad. ¿Qué luz salió en ese instante? ¿Qué luz salió en ese instante en David? Salió aquellos que estaban con él. Tú sabes que así como las crisis traen cosas malas, también la crisis te dice quiénes son los que verdaderamente están contigo. Amén. Y salió un hombre y se levantó un hombre llamado Itai. Repita conmigo: Itai. Dice la palabra de Dios que Itai, capítulo 15, versículo 19, dijo: y dijo el rey a Itai Geteo, en ese momento, dice: ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste, allá dice así, ayer viniste, la siguiente, ayer viniste y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir, tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Y respondió Itai al rey diciendo: vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey esté, allí estará también tu siervo. Amén. ¿Sabes quién era Itai? Un filisteo. Un filisteo, no era del pueblo de Dios, era un filisteo que se había ido del lado del rey, pero tenía muy poco tiempo de estar con él. Y cuando vio la crisis, cuando él vio lo que se avecinaba, que Itai podía ser perjudicado, le dijo a Itai: ¿sabes qué, Itai? Vete, yo te bendigo, vete y busca otro asentamiento, porque ya yo no tengo nada que dar. Itai le dijo: nunca te dejaré, Señor. Amén. Para muerte o para vida, yo estaré contigo. Amén. ¿Verdad? Y tremendo, porque le dijo: tú apenas viniste ayer.
O sea que no se trata del tiempo que alguien pase contigo, sino del valor y de lo incondicional que sea en el momento en que tú lo necesitas. Y hay mucha gente que vino ayer que te va a valorar más que la que tiene tiempo contigo. Aleluya. Y hay gente que vino ayer que se va a esforzar por hacer cosas para ti, por ayudarte. Y hay personas que se van a ir como Aitofel, pero hay otras que se van a quedar incondicionalmente contigo. Por eso el mensaje es: siempre Dios va a levantar gente incondicional, y tú tienes que procurar también ser una persona incondicional. Tú no eres un traidor. Tú no eres una persona que rompe las confianzas de sus amigos. Tú eres una persona incondicional. Y para la visión que hay en este lugar, necesitamos personas como Itai, que aunque hayan venido ayer, se atrevan a ser incondicionales con el Señor. Tú quieres ser incondicional con el Señor. Dime amén si tú verdaderamente quieres ser incondicional con el Señor. Tú no eres un traidor, hermano. Por eso no estás aquí. Aleluya. Necesitamos personas que se adhieran, porque Itai tenía otra cultura, otra política, otra religión y no conocía al Señor, y rompió esa diferencia para decirme: adhiero a ti, David, a lo que tú digas, y para muerto o para vida yo voy a estar siempre contigo, porque superó las diferencias y pudo compenetrarse con el rey en el momento en que más lo necesitaba. Eso nosotros lo tenemos que hacer, porque somos una iglesia y aquí hay muchas diferencias, pero la idea está en compenetrarnos con la visión que Dios ha puesto en este lugar. Amén. Y Dios levantó un hombre llamado Siba, capítulo 16. He aquí Siba, el criado de Mefiboset, que sería recibirle con un par de asnos enalbardados, y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higo seco y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba: ¿qué es esto? Y Siba respondió: los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que están cansados en el desierto. David hizo misericordia con Mefiboset y nunca hizo misericordia con Siba. Era un simple siervo. Era el siervo de Mefiboset. Pero cuando David lo necesitó, no salió el que se benefició, salió el siervo, el que nunca le habían dado nada. Y le dio un asno a David para que David ya no caminara más a pie sino en burro. Y le dio comida para que se alentara él y sus siervos. Y le dio vino para alegrar su corazón. Amén, hermano. Y eso nosotros estamos llamados a dar descanso a los que nos rodean y a no convertirnos en una carga para ellos. No seas la carga de nadie, sé el descanso de alguien que te necesita. Amén, hermano. No seas de los que niegan el pan, sino de aquellos que se atreven a sustentar a una persona cuando una persona lo necesita. Sé el sustento de alguien. Abrázalo, agárralo de la mano, sé el sustento de alguien hoy. No le pongas tropiezo a tus hermanos. Amén. No le pongas tropiezo a tus hermanos, porque somos miembros los unos de los otros. Y aún los miembros más pequeños son los más necesarios. Nos necesitamos, iglesia. Nos necesitamos. ¿Sabes qué dijo Pablo? Tengan cuidado de los perros, de los malos obreros y de los que mutilan el cuerpo de Cristo. Aleluya. Los que mutilan el cuerpo de Cristo son los que tasajean a la iglesia y empiezan a dividirla. Tú no eres un mutilador del cuerpo de Cristo. Tú tienes que ser un integrador. Tú tienes que ser como esas poleas que se unen para unir y no para dividir. Tú tienes que tratar de minimizar el conflicto al 0%. No solamente en tu casa, sino también en la iglesia. Tú no puedes decir cuando alguien te venga a hablar mal, aumentar el conflicto.
tenemos que unirnos y no dividirnos en conceptos superficiales. Amén, hermano. Tenemos que unirnos, y eso hizo Siba con su rey, lo sustentó, lo ayudó, y para él era un privilegio poder ayudarlo, poder sustentarlo, poder ser incondicional con él, poder sanar sus heridas. Amén, hermano. Mientras tanto vemos a un David. Dijimos que la crisis sacaba a la luz que ¿quiénes están contigo? Pero también la crisis saca lo que hay en tu corazón. Versículo 30. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Versículo 32. Cuando David llegó a la cumbre del monte, adoró allí a Dios. Versículo 32. Cuando David llegó a la cumbre del monte, adoró allí a Dios. Tremendo. Yo lo dije ahorita, ¿verdad? Este varón tenía toda la capacidad de concentrarse en el Señor a pesar de la crisis que estaba viviendo. Se fue a la cumbre de los olivos, que era el sitio preferido también donde oraba nuestro Señor Jesucristo. Y allí pegado al Getsemaní, era llamado el monte de los olivos porque ese era el árbol que crecía allí cercano. Y allí se fue David a orar y adorar al Señor. Amén. ¿Sabes por qué al Señor lo tenemos que adorar cuando tenemos momentos difíciles? Amén. Porque allí solamente vas a encontrar el consuelo para tu alma. Por eso hoy vamos a adorar al Señor. Por eso hoy nosotros le vamos a orar a Él. ¿Sabes? Hay dos cosas que buscan los problemas. Los problemas y el pecado. Busca algo. Los problemas y el pecado buscan desconcentrarte del Rey y empezar a mirar tus problemas, ¿verdad? Pero David fue y adoró al Señor, adoró al Rey, adoró a su Señor. Aleluya. Tú sabes, hermano, que David en ese momento difícil escribió el Salmo 3. Dice el Salmo 3. Voy a leer el preámbulo del Salmo 3. Dice la palabra de Dios, Salmo de David, cuando huía delante de Absalón su hijo. Tremendo. ¿Tú serías capaz de componer un salmo en un momento difícil? ¿Tú serías capaz de componer un salmo en un momento doloroso y en una crisis? David compuso el Salmo 3. Oh Señor, muchos se han aumentado mis adversarios. Muchos son los que dicen contra mí, no hay salvación para él en Dios. Amén. Mas tú eres mi gloria y que levanta mi cabeza. ¿Cuántos tienen la cabeza gacha hoy? Porque sientes que no vales nada, porque sientes que Dios ya no te ama, porque sientes que has pecado mucho, porque no te sientes digno. Pero el Señor te dice, yo soy tu gloria y quien levanta tu cabeza. Jehová es escudo alrededor de mí. No temeré 10 millares de gente que hicieren sitio contra mí. Tú sabes que David en ese día y en esos tiempos dormía. Este salmo lo escribió cuando se le levantó su hijo. Y él pudo decir en el Salmo 3, me acosté, dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Amén, hermano. Tremendo, porque tú no duermes. Otra vez empieza a dormir bien y tranquilo, porque Jehová es el que te sustenta. Él es el que levanta tu cabeza. Y dice el último versículo, sobre su pueblo sea su bendición. Si hay alguien extremadamente consciente de su vida, era David. Y el pastor publicó algo, no sé si lo leíste. David nunca le llamó gigante al gigante. Es verdad. ¿Sabes cómo le llamó David al gigante? Incircunciso.
Él le dijo, aquí pasa algo, ustedes porque tienen miedo. Si Él no está en el pacto. Goliat es grande, pero no está en el pacto. Él es un incircunciso. Aleluya. Porque él era consciente de la bendición de Dios sobre su vida. ¿Y sabe qué dice en Efesios capítulo 1, versículo 3? Bendito sea el Dios de nuestro Padre Celestial, que nos bendijo a nosotros con toda bendición en los lugares celestiales a través de su Hijo Jesús. Amén, hermano. Dios ya te ha bendecido. Y tu bendición viene del cielo. Por eso la Biblia tenía así Simeí. Sus maldiciones no importaban. Aleluya. Quien nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Y la bendición de Dios no solamente incluye las bendiciones materiales que Él te pueda dar, sino las bendiciones eternas, aquello que no se ve. E incluso la bendición de Dios incluye aquellos momentos en que no tienes nada. Amén. Aún así, la bendición de Dios está sobre tu vida. Amén, hermano. ¿Sabes? Dijimos que la crisis sacaba a la luz quiénes estaban. También quién está en mi corazón. ¿Qué está en mi corazón? ¿Verdad? ¿Sabes? También genera en mí una confianza en Dios. Tú sabes algo ya para finalizar que te quiero decir. Nada de lo que el diablo dijo que iba a pasar pasó. Todo el mundo dijo que David, que Salomón se iba a quedar con el reino. Eso no pasó. ¿Verdad? No pasó. ¿Y sabes cuál fue el fin de Absalón? El hombre quedó suspendido en el bosque y se ahorcó. David no tuvo que levantar la espada contra su hijo. Su hijo murió en su propio pecado. ¿Y sabes qué le pasó a Simeí, el que lo maldijo? David en el momento lo perdonó, pero tiempo después, en el reinado de Salomón, él fue ejecutado. Y Salomón le dijo, ¿sabes por qué? Porque mi trono es bendito, Simeí. Y tú te atreviste a maldecir a mi padre, pero mi trono será bendecido eternamente, refiriéndose a que de él saldría Jesús. Amén, hermano. Amén. Y todos los Aitofel, ¿cómo terminó? Arregló los asuntos de su casa y se ahorcó. ¿Y sabes qué dice la escritura? ¿Qué pasó ese día? Más fueron los que murieron por el bosque que por la espada de los hijos de Israel, de los siervos de David. Así como decía el pastor el domingo pasado, más fue los que murieron por las piedras de granizo que caían que por la espada de Israel. Aquí sucedió lo mismo. Vamos a leerlo. Vamos a leer el versículo 2 de Samuel 18:8. Dice la palabra: y la batalla se extendió por todo el país, y fueron más los que destruyó el bosque aquel día que los que destruyó la espada. Tremendo. Ese es un segundo caso de una intervención divina, de cómo Dios acaba, cómo tú no tienes que pelear, cómo Dios está contigo. Yo quiero que tú te coloques de pie en este momento.